San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. Hacia la mitad del siglo VIII y el comienzo del IX, los papas, por razones de seguridad, hicieron trasladar las reliquias de los mártires y de los santos a las iglesias de la ciudad. Una vez realizado el traslado, no se volvieron a visitar las catacumbas y se abandonaron totalmente. Con el tiempo, la vegetación obstruyó y escondió las entradas hasta el punto que se perdió su rastro. No fue sino hasta que siglos más tarde comenzó la exploración y el estudio científico de estas. Las catacumbas están formadas por galerías subterráneas que parecen verdaderos laberintos. En las paredes de toba se excavaron filas de nichos rectangulares llamados lóculos, capaces de albergar un solo cuerpo, aunque no era extraño que contuviesen dos o más. Estos lóculos se cerraban con piezas de barro cocido y se fijaban con argamasa o en algunos casos se cubrían con lápidas de mármol. Ahí se grababa el nombre del difunto y algún símbolo cristiano. Con frecuencia se ponían junto a las tumbas lámparas de aceite o redomas con perfumes. Por su colocación en filas superpuestas, las tumbas daban la idea de un gran dormitorio. Ese es el origen del término cementerio, que en griego significa lugar de descanso. El cementerio era el lugar de descanso y cuando uno de ellos fallecía, no decían «se murió fulano de tal», sino «ad dormivit in domino», es decir, se durmió en el Señor. El aire que se respira en las catacumbas es húmedo, aunque la ventilación entra por unas rejillas que se encuentran en la superficie. Gracias a estas, un poco de luz permite ver con cierta claridad los frescos, grafitos y esculturas que se encuentran dentro. Y aquí es donde encontramos la parte más interesante. Es decir, lo que estas catacumbas nos dicen de la fe y de la vida de los primeros cristianos. Lo que enseñan las catacumbas. Primero, en estas catacumbas están enterrados cristianos y nada más cristianos. Esos que dieron su sangre por confesar su fe en Cristo y por negar sacrificios a los dioses. Por tanto, conocer su historia, en lo que creían, los ritos que practicaban, la fe que profesaban, es regresar a las raíces mismas de nuestro propio credo. Entre las galerías encontramos 5 criptas o tumbas de familias conocidas como los cubículos de los sacramentos, famosas e importantes por los frescos que contienen y que representan simbólicamente los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la Eucaristía. En esta explicación que nos hace el guía, vemos con mayor claridad una réplica de los frescos que se encuentran en el cubículo de los sacramentos. Con estas representaciones, los cristianos querían recordar su catecumenado, es decir, la preparación al bautismo, y además dejar un mensaje a sus contemporáneos. Ellos se habían convertido a la fe mediante el bautismo y habían perseverado en la vida cristiana gracias a la comunión frecuente. Querían que sus familiares y cuantos visitaban sus tumbas recordaran que si hacían uso de los mismos medios de salvación, un día todos se reunirían nuevamente en la vida eterna. Los primeros cristianos utilizaban como símbolo de la Eucaristía el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hemos conseguido, queridos hermanos, un permiso especial para grabar precisamente en este lugar que representa el símbolo de lo que los cristianos creían. Para eso estamos haciendo este programa, para que nosotros veamos qué era lo que los primeros cristianos querían,
Porque todos queremos ser buenos cristianos, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Dónde está el verdadero cristianismo? Y aquí estamos volviendo a la historia atrás, al siglo III, y que está representado, esta imagen es del siglo III, que representa el pez y los panes, que era símbolo de que estos hermanos creían verdaderamente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. El pez representaba a Cristo, no un pescado del mar, no un pescado del lago. Ven ustedes, hermanos, cómo repasando la vida y la historia de los primeros cristianos, vamos recordando cada uno de los misterios de nuestra fe. La fe en el domingo, en el día del Señor, en la resurrección, la fe en la Eucaristía, la fe en los muertos, porque aquí en las catacumbas se enterraban a los muertos. Se creía que los muertos no están muertos, sino como nos dice la palabra de Dios, todos viven para Dios. Así, este repaso de la vida de los primeros cristianos nos renueva en nuestra fe. Podemos imaginarnos un altar como este de piedra, quizá más tosca, el pez y la Eucaristía, aquí los hermanos todos reunidos en torno al altar, leían la palabra de Dios, recordaban lo que Jesús, las enseñanzas de Jesús, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, era una iglesia verdaderamente apostólica y finalmente todos reunidos en torno al obispo celebraban la Eucaristía donde Cristo, como lo había prometido, se hacía presente en medio de ellos. Volvamos pues a sumergirnos en estos fascinantes archivos de la iglesia primitiva para conocer la segunda enseñanza que nos ofrecen. ¿Cuál era el objeto de las catacumbas? Si dijimos que los cristianos no vivían en las catacumbas, entonces, ¿para qué escarbar esos lugares escondidos bajo tierra? ¿Por qué no enterrar a los muertos en los cementerios paganos? La razón era para venerar a los mártires, para celebrar la liturgia en el día de su aniversario. Para comprender esto, vayamos directamente a una de las criptas más famosas en San Calixto, la tumba de Santa Cecilia. Santa Cecilia, la popular patrona de la música, era de familia noble romana y fue martirizada en el siglo III. En la pared se abre un gran nicho en el cual fue colocado el sarcófago que contenía el cuerpo de Cecilia. Este permaneció ahí hasta el año 821, cuando se trasladó a la basílica dedicada a ella. Esta estatua es una copia de la célebre obra de Esteban Maderno y se colocó ahí cuando se hizo el reconocimiento de los restos mortales de Cecilia. Su cuerpo incorrupto fue hallado en la posición reproducida por el escultor. Maderno quiso poner de relieve el corte de la espada en el cuello y la posición de los dedos. 3 abiertos en la mano derecha y un dedo abierto en la izquierda. Conforme a la tradición, la santa quiso manifestar así su fe en la unidad y en la Trinidad de Dios. La cripta fue embellecida con mosaicos y pinturas, de las cuales aún hoy quedan vestigios. En una de las paredes, en lo alto, está representada Santa Cecilia en actitud de orante. Abajo, en un pequeño nicho, se encuentra la imagen de Cristo Pantocrátor. Al lado está la imagen de San Urbano, papa mártir y contemporáneo de Cecilia. En la cavidad del lucernario se admira la imagen de los mártires Polícamo, Sebastián y Quirino. Del otro lado está la tumba de los papas. En aquel tiempo, como se sabrá, no había Vaticano, y los papas de los primeros siglos, la mayoría de ellos mártires de su fe, fueron sepultados en las catacumbas. Precisamente celebrando la liturgia en este cementerio, el Papa Sixto y 4 diáconos que le acompañaron fueron descubiertos por soldados romanos y ahí mismo fueron ejecutados. Posteriormente, los fieles les dieron sepultura en ese cementerio.
La tercera enseñanza que nos brindan las catacumbas cae por su propio peso y abundante evidencia. Lo primero que sorprende a cualquier visitante es la gran cantidad de imágenes, bajorrelieves y grafitos, todos ellos del primer y segundo siglo. Los primeros cristianos vivían en medio de una sociedad pagana y hostil. Su religión era considerada una superstición extraña e ilegal. Como los cristianos no podían profesar abiertamente su fe, se valían de símbolos que expresaban visiblemente y de una manera oculta su fe. Estos simbolismos los pintaban en los muros de las catacumbas o los grababan en las lápidas de las tumbas. En el rellano donde la escalera gira a la derecha se encuentra una hermosa estatua del Buen Pastor. El Buen Pastor, con la oveja sobre los hombros, representa a Cristo Salvador y al alma que Él ha salvado. Es el símbolo más frecuente del amor de Cristo y era uno de los más queridos por los primeros cristianos. Revestía para ellos la misma importancia que hoy día tiene para nosotros el crucifijo. Queridos hermanos, aquí en las catacumbas, qué hermoso explicar esta fe de los primeros cristianos en esta imagen hermosísima del pastor. Es un joven robusto, de campo, con sus zapatos, con sus sandalias bien puestas, bien amarradas, y llevando por encima a la ovejita que la lleva sobre sus hombros, con una cara de complacencia, de alegría, porque ha recuperado a esa oveja que se le había perdido. Esto nos debe reforzar no solo en nuestra fe, sino en la confianza en Dios nuestro Señor, ese Dios amoroso que nos ama, que nos quiere. También es muy importante recordar a ese Cristo. Como ven ustedes, los primeros cristianos no lo pintaban como nosotros con barbas, sino un joven que ama a sus ovejas, que cuida de ellas, con un corazón lleno de fuego. Así debe ser nuestra fe en Cristo, y así era la fe de los cristianos, una fe joven, valerosa, audaz, que llevó la fe a todas las regiones. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.